muchísimas dudas, ¿no? Muchísimas intrigas. Yo creo que la señora fiscal general del Estado lamentablemente ha tenido una postura muy selectiva, y no lo digo solo yo, lo dice y se ha dado cuenta todo el Ecuador casi, en el que tiene mucha celeridad con unos procesos y con otros no. Inclusive, bueno, con lo que mencionas en este audio que tiene más o menos unos 19 minutos, podrían estar mostrando y tumbando, de hecho, el caso Metástasis y Purga, tumbándolos en el sentido de que muestran también que pudieron haber sido unos montajes. ¿A favor de quién es la pregunta? ¿A favor del gobierno? Quizás están preparando una campaña sucia como lo vimos, ¿no? Como Revolución Ciudadana el año pasado con el lamentable hecho que fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Fue politizado, un hecho detestable por donde se ve a utilizar la muerte de alguien para acusar a un partido político, para acusar a ciertos actores políticos. No es algo decente en realidad. Y bueno, en estos prácticamente en los 19 minutos hay 2 minutos que son una joya. Estaríamos hablando de que el gobierno está utilizando al Banco de Pacífico como caja fiscal para montar estos shows. Y la verdad, a mí no me llama la atención porque estamos frente a un gobierno que tiene un buen marketing, ¿no? Una buena campaña comunicacional, que siempre utiliza algún show que dentro de un contexto complejo para ellos, lo sacan a relucir. Es decir, pudimos ver el caso Olón, ¿no? Que fue un show en realidad para ellos, porque siempre trataron de desvirtuar lo que se decía. No comparecieron los ministros a tiempo en la Asamblea Nacional, entonces ellos se toman todo esto a la ligera, que no sorprendería que todo esto sea un nuevo montaje por el contexto electoral en el que nos encontramos. Además, dejando de lado también los problemas que él tiene, no solamente con la oposición, sino dentro de sus filas. En este caso tenemos, bueno, una ex ministra que supuestamente fue acusada por autosabotaje. Imagínate, no sabes primero a qué jefes de cartera de Estado pones, y además el problema que todo el mundo lo sabe, el hecho de haber escogido mal a su vicepresidenta y que actualmente existe esa pugna porque no dejan que ella sea la persona que asuma la presidencia cuando él tenga que entrar en campaña. Entonces, te das cuenta de que en cada conflicto que existe de parte del gobierno siempre hay un show de por medio. Entonces, esto no nos sorprende. Es lamentable que la administración, en este caso el gobierno, sea quien pañe el servir, ¿no? Porque prácticamente el objetivo de la administración pública es servir a los demás, que pañe ese objetivo, que es de servir a los ciudadanos con sus fines políticos. ¿Para qué? Para quedarse en el poder. Si te quieres quedar en el poder como joven, te puedo decir, empieza haciendo algo por el país. ¿Qué ha hecho el señor Noboa durante estos 7, 8 meses de gobierno? Nada. Lo único que sale a relucir es la invasión a una embajada. De ahí nada más. Todo se ha mantenido igual, Richard. Invasión que ha sido condenada por la guerra, diría por la mayoría de los países, porque el tema. Que decía que, imagínate, incrementar los años de aportación al IES. Decía que quería, en este caso, unificar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. No sé si recuerdas eso, pero fue una barbaridad. Sí, claro. Entonces tú de a poco te vas dando cuenta, ¿no? De qué forma él quiere reducir el Estado, pensando que quizás de esa forma vamos a poder tener una mejor institucionalización, vamos a tener mejores servicios públicos, reduciendo el costo o los gastos, en este caso, de cada ministerio. Y nos damos cuenta, por ejemplo, lo que pasó con Lenín Moreno, que eliminó el Ministerio de Justicia, y actualmente no existe política criminal, no existe una política preventiva del delito, y es por eso que tenemos amotinamientos en las cárceles, tenemos grupos de delincuencia organizada que hacen de las suyas cuando quieren, porque se supone que el bloque de seguridad se encontraba en Manabí, o se encuentra, no sé, porque supuestamente después iba a pasar a Durán, pero que vimos hoy día un ex candidato a la alcaldía de Puerto Viejo que fue asesinado. Entonces, ni con estado de excepción los grupos de delincuencia organizada dan tregua. Es lamentable. ¿Y por qué no pasa esto? Porque no existe política criminal, porque no existe inversión social. De nada sirve crear cárceles, porque estarías alimentando a delincuentes. ¿Por qué mejor no inviertes en lo social para que así le podamos arrebatar de las manos a estos delincuentes a nuestros niños? Porque ahora ellos son los principales víctimas de estos grupos de delincuencia organizada, que por unos cuantos dólares
se convierten en delincuentes. Pero ¿qué pasa cuando tú inviertes en esos niños? Evitas que ellos se dejen llevar por estos delincuentes y mantengan un proyecto de vida, que puedan tener acceso a la educación, que puedan ir a la escuela, que sus mamás, si son amas de casa, puedan tener un salario digno, una vida digna, que haya transporte, educación de calidad. Cuando tienes todo eso por parte del Estado, es casi difícil o imposible que estos GDOs busquen o involucren en las mafias a nuestros niños. Y es desde ahí donde uno debe de partir. Y te lo digo yo como no experta en el tema de seguridad, pero sí con razón y sentido común. En este caso, vemos que hay cero inversión, que 60,000 niños han abandonado las aulas y que actualmente están siendo muy vulnerables porque les quitas oportunidades y sobre todo son fácilmente influenciados por estos grupos de delincuencia organizada. ¿Y de qué sirve que ellos crezcan como delincuentes? Los metes a la cárcel y tiene que haber una reestructuración de actualmente lo que es el SNAI y más que todo ver más allá como lo hacía el Ministerio de Justicia para que ese nivel de inseguridad baje. El gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Daniel Noboa no se diferencian mucho, tienen casi que las mismas tasas de delincuencia, de inseguridad, y eso es algo que a los jóvenes no nos deja avanzar, no nos deja prosperar. Antes, digamos, era como decía la gente o decía el mismo gobierno, ay, que es cuestión de vendetas entre mafias. No, ahora estamos viendo que de ciudadanos a pie son víctimas del AMPA, son víctimas de sicariatos, familias destruidas por esto. Y lamentablemente, mientras ese gobierno no rompa esa burbuja y no conecte la realidad que siente el pueblo, no vamos a avanzar como sociedad. Y es triste, pero en eso nosotros estamos trabajando, en poder llegar a los jóvenes, a darles a conocer lo que significa el neoliberalismo, que es prácticamente lo que ha venido haciendo el gobierno de Lasso y Noboa. El canal de la información.